desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos nuevamente con Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero contarles una noticia que a todo lo que es Tzavta, innovación, nos alegra mucho. Y es que acaba de publicarse un nuevo libro del cientista social e intelectual brasileño Bernardo Sorge, que es titulado Geopolítica, Historia y Formación del Imaginario Judío, ¿no? Editado precisamente por Tzavta, ¿no? Y hay más, el libro está disponible en formato electrónico, ¿no? Y se distribuye de manera gratuita como parte del compromiso de Tzavta con la difusión abierta del pensamiento judío contemporáneo. Y además lo vamos a presentar públicamente el lunes 27 de octubre a las 19:30 horas en una actividad virtual, ¿no? En el cual va a haber un diálogo entre Bernardo Sorge, el autor del libro, y el rabino Danny Goldman. Una conversación que promete ser más que una presentación, un encuentro de ideas, ¿no? Una invitación a pensar qué significa ser judío hoy desde la historia, la cultura y la conciencia contemporánea. El título del libro es largo y sugestivo: Geopolítica, Historia y Formación del Imaginario Judío. Tres palabras que no suelen convivir fácilmente, ¿no? Geopolítica, historia e imaginario, ¿no? Pero que en el pensamiento de Sorge se entrelazan para contarnos algo fundamental, ¿no? Que la identidad no es un punto fijo, sino una construcción que se transforma con el tiempo y con los lugares y con las preguntas de cada época, ¿no? Bernardo Sorge, para quienes no lo conocen, nació en Uruguay, creció en Brasil y vivió y enseñó en distintos países. Es sociólogo, profesor emérito de la Universidad Federal de Río de Janeiro, autor de ensayos sobre política, religión y sociedad contemporánea, y una de las voces más lúcidas del pensamiento judío latinoamericano. A lo largo de su trayectoria, Sorge mantuvo una convicción: que el pensamiento crítico no es un lujo académico, sino una necesidad para vivir en sociedad. Y en este nuevo trabajo aplica esa mirada lúcida y despojada al judaísmo, ¿no? Abordándolo no desde la teología ni desde la nostalgia, sino desde la historia y desde la cultura. El libro parte de una idea poderosa. Las identidades colectivas se construyen alrededor de afiliaciones, de relatos que nos dicen quiénes somos, de genealogías simbólicas que nos permiten sentirnos partes de algo más grande. Y esas narraciones, nos dice Sorge, son producto de un imaginario, ¿no? Un conjunto de creencias, imágenes, emociones con las que interpretamos el mundo. Pero los imaginarios no son cerrados. Cambian, se contradicen, se transforman. Son en el fondo el modo en que la memoria colectiva dialoga con el presente. Por eso, Bernardo Sorge advierte que estudiar el pasado no es una forma de quedarse en él, sino de comprenderlo para que no nos atrapen sus fantasmas, ¿no? El futuro, dice, solo puede construirse si entendemos las raíces de nuestras propias narrativas. El libro recorre más de 3.000 años de historia del pueblo judío, desde el período bíblico hasta la actualidad. Pero más que una cronología, lo que propone es una interpretación, ¿no? Sorge analiza cómo los acontecimientos geopolíticos, las guerras, los imperios, las diásporas, las migraciones, moldearon la manera en que los judíos se pensaron a sí mismos. Desde la alianza con Dios, narrada en la Torá, hasta la destrucción de los templos, desde el Talmud hasta la creación del Estado de Israel, el autor muestra cómo cada época redefinió el imaginario judío.
esa trama de símbolos y sentidos que une la memoria, la religión, la política y la cultura. El texto atraviesa 5 grandes períodos: el bíblico, el grecorromano, la hegemonía del judaísmo rabínico, la era moderna con la Ilustración y los estados nacionales, y la época contemporánea, marcada por 2 acontecimientos decisivos: el Holocausto y la creación del Estado de Israel. Pero Sorge no se detiene en la historia. A través de cada capítulo plantea preguntas muy actuales. ¿Cómo se transforman las creencias en un mundo secular? ¿Cómo se negocia la tensión entre la identidad colectiva y la libertad individual? ¿Qué ocurre cuando el imaginario de un pueblo se convierte en el fundamento simbólico de un Estado moderno? Una de las nociones más sugerentes del libro es la de minoría cognitiva. Así define Sorge al judaísmo, un grupo que a lo largo de los siglos mantuvo un sistema de creencias y valores distinto del entorno mayoritario. Esa diferencia fue muchas veces fuente de persecución, pero también de una enorme creatividad. El judaísmo, dice Bernardo Sorge, sobrevivió gracias a su capacidad de reinterpretarse sin perder la memoria. Y ese equilibrio entre adaptación y resistencia generó una cultura que se reinventó una y otra vez. En su lectura, el imaginario judío oscila entre 2 polos: la fragilidad, la conciencia de la vulnerabilidad, del exilio, del desarraigo, y la autoestima, ¿no?, que sería la convicción de ser un pueblo elegido, portador de una misión ética. Esa tensión, dice Sorge, es el corazón del pensamiento judío. Digamos, una dialéctica entre la humildad y la responsabilidad, entre la historia y la esperanza. Por eso es que leer este libro hoy, en tiempos de crisis global, resulta profundamente actual. Sorge nos advierte que frente al miedo, las sociedades suelen refugiarse en identidades rígidas y pasados idealizados. En las religiones, en la política, en la cultura, reaparece esa tentación de encerrarse, y su propuesta es exactamente la contraria: mirar el pasado para abrir, no para cerrar. El judaísmo, dice, solo puede ser fiel a su tradición si se mantiene abierto a la interpretación y al diálogo. Y esa apertura es la que hace de este libro una lectura tan necesaria en el presente. Por eso, los invitamos a acompañarnos el lunes 27 de octubre a las 19:30 horas en la presentación virtual, ¿no?, del libro de Geopolítica, Historia y Formación del Imaginario Judío, ¿no?, con Bernardo Sorge, en diálogo con el rabino Dani Goldman, en una actividad que organizamos desde Charta, ¿no? Va a ser un encuentro abierto, gratuito, transmitido en línea por Zoom, donde vamos a compartir ideas entre todos sobre la historia, la fe, la modernidad y los desafíos del pensamiento judío en el siglo XXI. Un diálogo entre la razón sociológica de Sorge y la mirada ética y espiritual de Dani Goldman, ¿no? 2 voces diferentes que, sin embargo, coinciden en la convicción de que pensar es un acto de fe en la humanidad. En definitiva, Geopolítica, Historia y Formación del Imaginario Judío es mucho más que un libro sobre judaísmo. Es una invitación a pensar cómo las comunidades imaginan su destino, cómo los mitos se transforman en cultura y cómo la memoria puede ser una herramienta de libertad. Es un libro breve, claro, accesible, pero denso en ideas, y sobre todo es un libro que Charta pone al alcance de todos en versión digital y distribución gratuita, ¿no?, para que circule, se lea, se discuta y siga generando pensamiento crítico, ¿no? Porque, como dice Sorge, el futuro de la humanidad pasa por mirar juntos los retos del presente, superando los tribalismos que encierran a las personas y los pueblos
en burbujas, ¿no? En burbujas cognitivas y emocionales, ¿no? Entonces, el lunes 27 de octubre a las 19:30 los esperamos en la presentación virtual de este libro con nada más ni nada menos que con el rabino Danny Goldman, ¿no? Que es un intelectual insoslayable de nuestro tiempo, un rabino histórico que ha luchado por los derechos humanos en todo su desarrollo, referente fundamental de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y un militante del diálogo interconfesional, ¿no? De modo que va a ser un encuentro, yo creo que muy, muy valioso, al cual los invitamos. Va a ser una cita con la historia, con la reflexión y la palabra, ¿no? Entonces nos encontramos ahí para seguir pensando juntos. Muchas gracias, Gustavo Efron, y hasta la próxima emisión. Gracias, Jorge. Gracias, los queridos amigos de Radio Sefarad, y un abrazo para ustedes y para toda la audiencia.